tienen un tema que se llama el manojo escogido en nuestra terraza, en estos terrados de nuestro canal de YouTube, y allí pueden ustedes ver un tema que está más estrechamente, si cabe, relacionado con Shavuot, con el sembrado y la cosecha, que es de lo que va la fiesta esta de Shavuot. Pero nosotros hemos querido llamarle no sea que alarguen su mano, y no es porque tengamos ninguna inseguridad de nuestra victoria final, de la redención completa que ya está garantizada por el Mashiach Yahshua, por supuesto, sino para afirmarnos y consolidarnos en esa victoria, no descuidarnos, no dormirnos en los laureles, sino asegurarnos y hollar sobre nuestros enemigos. Entonces tenemos el tema de este Shavuot 2018, no sea que alarguen su mano. El texto base está en Bereshit 3.22, que dice así, Bereshit es Génesis, Bereshit 3.22, dice: Entonces el Señor Elohim dijo: He aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Aquí hemos de notar que dice, ha venido a ser como uno de nosotros. Uno de nosotros, ¿quiénes son? Los Elohim. Porque los Elohim son los que ya han conocido el bien y el mal. En este plano de la existencia, que todavía no hemos llegado a Elohim, lo que hacemos es investigar el bien y el mal, discernirlo, el bien y el mal, a través, por supuesto, de la Torá. Pero en el plano Elohim, ascendidos ya lo conocemos, después de sufrir aquí el mal. Hablemos entonces de la singularidad. La singularidad es parte de ese árbol de la vida del cual quieren echar mano. Y esa singularidad garantizaría que echando mano de ese árbol de la vida, con la unión del hombre y la máquina, siendo robots y careciendo ya totalmente de emociones, pero bueno, eso es secundario para ellos, pues los robots serían los que ejercerían esa singularidad. La singularidad es el momento histórico en el que la robótica supera en inteligencia a la humanidad. Eso es la singularidad, lo que se ha venido vendiendo como la singularidad tecnológica. Pero sin embargo nos encontramos en este momento histórico que, lejos los robots de tener una inteligencia parecida siquiera a la humanidad, lo que hacen o lo que vemos es robots que abren la puerta en el mejor de los casos, y esos son los más útiles. La mayoría de los robots pues tienen movimientos muy ortopédicos que no pueden garantizar en modo alguno la agilidad del hombre a través de su tacto y sus sentidos. La movilidad, la agilidad, etc. Por lo tanto, es muy reducido el componente útil de los robots, aunque hay robots, por ejemplo, que operan, que son cirujanos, que esos son útiles, ¿no? Pero en ningún caso pueden sustituir lo que es el discernimiento del hombre. Para eso hemos venido aquí, para discernir, como hemos dicho antes, y entonces pueden sacar una evaluación los robots de lo que ya hay. Pueden establecer un patrón de lo que ya hay, pero no pueden crear como el hombre, y pueden trabajar con lo que hay, pero siempre va a haber algo que les va a superar de la parte de la humanidad, del hombre, porque el hombre sí crea. Ellos pueden crear a partir de lo que hay, pero el hombre puede recibir de la nada, recibir
En este caso, palabra de desvelación, como estamos teniendo. Bueno, pues los robots han quedado o con piel sintética que imitan las facciones humanas del rostro, que son ortopédicas, como todo en el robot es ortopédico. Bueno, pues en el mejor de los casos te abren la puerta. Y eso lo enseñan como un avance. Díganme ustedes qué avance puede ser eso. Mucho se ha hablado también en estos últimos meses de la tecnología en la Luna, porque ahora están diciendo que no podemos volver a viajar a la Luna. Se les ve el plumero claramente porque lo más seguro es que no hayamos estado allí nunca. Y ahora dicen que esa tecnología de la década de los 60 era más avanzada que la que hay hoy en día. Entonces nos preguntamos, si quieren establecer la singularidad o quieren llegar a la singularidad, ¿para dónde va la ciencia? ¿Para adelante o para detrás? Porque no estamos viendo que el reguero nos lleve a esa singularidad en la que la máquina supere en inteligencia al hombre. Más bien estamos viendo un retroceso de la mentalidad del hombre, eso sí. No están llevando a la robótica a ser superior al hombre, pero sí están retrasando al hombre tanto que en su ortopedia mental y física, incluso ya porque pues la alimentación cada vez es más mala. Uno ve estudiantes universitarios del instituto que están mal alimentados, se mueven mal, están con grasa en las piernas, por ejemplo, en las caderas, hombres, y esto pues es por la mala alimentación. Entonces están retrasando al hombre para que llegue al nivel ortopédico de la máquina. Y la máquina ya vamos a ver que está compuesta de hierro o de acero, y estos son a su vez componentes del elemento principal de Roma, que era el hierro. Bueno, pues esa singularidad a la que le temen algunos predicadores, porque la unión sintética de la máquina con el hombre es tenida como la marca de la bestia, el 666, el microchip o como quieran llamarle, pero la marca de la bestia lo que es la ilustración, no es ningún microchip. Entonces estos son cuentos para no dormir hechos por el judaísmo, porque saben que el cristianismo teme a eso. Entonces le dan pan de terror, por así decirlo. La ilustración, que es la marca de la bestia, ha dado a este transhumanismo que quiere haber detrás de la singularidad. La singularidad es esa amenaza de que la inteligencia de la máquina supera a la del hombre, pero lo que esconde es un transhumanismo, es decir, superar al hombre, superar a la humanidad más concretamente. Esto es lo que hay detrás de la ilustración y de la marca de la bestia, que es la ilustración. Esa es la verdadera singularidad a la que quieren ir, a la que quieren llegar. El transhumanismo, que el hombre, la humanidad ya no cuente, se le pase el arroz, por así decirlo. Lo que no es la marca de la bestia, que ya decimos que es la ilustración que ha dado al transhumanismo, lo que no es un absurdo código de barras, ni un absurdo microchip, ni moneda electrónica, ni nada de eso. ¿Qué son, por ejemplo, los nanobots? Porque es verdad que hay nanotecnología, tecnología que no se puede percibir con el ojo humano, ni siquiera un nanobot de la nanotecnología que entra en la sangre y puede hacer labores diversas inyectados en la sangre, esos nanobots. Eso es tecnología súper avanzada. Ahí sí tienen ese avance, pero no en visitar otros planetas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que se ha buscado son instrumentos para modificar genéticamente a la humanidad. Es un intento, la nanotecnología, aunque pudiera servir para bien, por supuesto, porque se podría comer células malignas, pero lo que intentan con la nanotecnología es
modificar genéticamente a la humanidad por completo. Eso es para lo que quieren llevar también a la nanotecnología. Llevar a cabo el transhumanismo. Despotismo ilustrado, pero ya no es un despotismo ilustrado hecho por ilustrados, sino por vigilantes, por extraterrestres, por alienígenas, por caídos, ángeles caídos. ¿Qué son, por ejemplo, hablando de modificación genética y todo esto, no solamente se hace con la nanotecnología, sino, por ejemplo, con los gases? El gas en el organismo debe ser extremadamente perjudicial, porque el gas no se había tenido antes, pues quizá la cerveza fuera lo primero que contendría gases, y esto se inventó en Babilonia. Los gases son un intento también de modificación genética. Y todo esto buscaría, sobre todo con la nanotecnología, la fusión del hombre con la máquina, que es a lo que temen desde el cristianismo amarillista, porque dicen que es el microchip y luego muerden de dolor sus lenguas cuando este microchip se le da la orden de arder, y entonces, el cuento para no dormir de siempre, apocalíptico, del cristianismo, que se le ha dado a beber desde el judaísmo para provocarle pesadillas. Si notan, también en la palabra titanio, hablando de la fusión del hombre-máquina, cuando se fusiona un miembro con otro, se le llama titanio a ese material, y no en vano, titanio viene de Titán, y Titán viene de gigante, de Nefil, hijo de los caídos, de los ángeles caídos. Pero dice la palabra de Elohim, que si el hombre se hace los dioses, sean del transhumanismo, de la nanotecnología, del titanio, o fuera de la manera que fuera, o híbridos, si el hombre se hace los dioses es que no son dioses. El texto está en Jeremías 16:20, que dice: «Hará por ventura el hombre dioses para sí, mas ellos no serán dioses». Ahora, ¿qué buscan? La intimidación. Y el CERN ha servido a toda esa industria pentecostal amarillista también para intimidación. ¿Cómo nos han intimidado desde el CERN, desde este acelerador de partículas de Suiza? Pues por medio de zambombazos, explosiones que luego lo han achacado a otras cosas, pero que han sido desde allí, desde Suiza. Zambombazos hechos desde allí que han provocado estelas en el cielo y disque puertas estelares que decían que se abrían, y hay fotos y todo de eso. También se decía, porque salieron los científicos allí en esas habitaciones, en esas salas, con unas llaves del pozo del abismo, con unas llaves grandes, y entonces los amarillistas, que ellos lo hacen precisamente para provocar estos comentarios, salieron estos científicos con bata blanca, absolutamente locos, con una llave, ¿no? Y entonces ya desde el amarillismo pentecostal se hizo eco de que era la llave del pozo del abismo, y otros amarillismos más, teledirigidos, orquestados, teledirigidos. Y también teledirigidos al autocumplimiento, poniendo cosas que no son, porque nada tiene que ver esa llave que mostraban ahí con la llave del pozo del abismo. Pero nos encontramos con el autocumplimiento, que se está queriendo hacer desde las jerarquías sionistas. El autocumplimiento. En ese autocumplimiento de diferentes cosas para precisamente engañar aún a los escogidos, tenemos, por ejemplo, Isaías 9, que dice así. Dice Isaías 9 al 11, dice: «Y todo el pueblo lo sabe, es decir, Efraín y los habitantes de Samaria, los que con arrogancia y altivez de corazón afirman». Los ladrillos han caído, pero con piedras labradas reedificaremos. Los sicómoros han sido cortados, pero con cedros los reemplazaremos. Por tanto, el Señor levanta adversarios de Rezín contra ellos e incita a sus enemigos. El sicómoro y los árboles plantados
en Nueva York, en la bolsa de Wall Street. Hay que hablar de ello porque se plantó un supuesto sicomoro que sobrevivió. No sé si era sicomoro o una higuera, bueno, ellos ya no se aclaran en verdad acerca del árbol que era, pero ellos dicen que sobrevivió un sicomoro y fue plantado, sobrevivió al atentado del 11S, del 11 de septiembre de 2001, y fue replantado o reinjertado en la sede de Wall Street en Nueva York. Hay un rabino que está cobrando fama de un tiempo a esta parte, de hace unos años a esta parte, que se llama Jonathan Cahn, que ha escrito un libro que se llama el libro El misterio de la Shemitah. Y desde todo lugar donde se estudian las escrituras, creen en este libro, en este rabino y en lo que dice. Y creen que este cumplimiento del 11S, de este árbol que sobrevive al 11S, es el cumplimiento de Isaías 9, que en verdad es un autocumplimiento. ¿Por qué? Porque el 11S no dejó árboles allí que reubicar luego, porque si cayeron, como vamos a ver luego, las vigas se desintegraron de acero, no va a sobrevivir un árbol. Y en ese nuevo amarillismo se recoge que un sicomoro sobrevive al derrumbe milagrosamente. Y luego lo posan en la calle donde está la bolsa, no sé, creo que es Wall Street. Entonces, dice aquí, y esto lo dicen los católicos para que vean que todo esto aunado al cristianismo, están siendo todos engañados, desde el cristianismo católico al mesiánico, todos. El rabino Jonathan Cahn es judío mesiánico y para los que no sepan quiénes son los judíos mesiánicos lo explicaré muy brevemente. Dice este católico, el movimiento llamado judaísmo mesiánico pertenecen a él judíos que afirman la mesianidad de Jesucristo, es decir, son judíos que consideran que el Jesús no es solamente un personaje histórico, sino que en efecto es el Mesías prometido a los judíos en el Antiguo Testamento e insisten en las raíces judías de la verdadera religión. Los judíos mesiánicos aceptan tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento como palabra de Dios. En este gran grupo encontramos los mesiánicos trinitarios y unitarios, mesiánicos cristianos y católicos. Los judíos mesiánicos se encuentran en una situación peculiar ya que los judíos no los aceptan como tales y la mayoría de cristianos tampoco los aceptan como cristianos. Y por supuesto el gobierno de Israel no los acepta e incluso los considera perniciosos para el judaísmo. Es enseñanza clara del magisterio de la Iglesia que son cristianos quienes invocan al Dios uno y trino y confiesan a Jesús como Señor y Salvador, conforme al Concilio Vaticano II, decreto Unitatis Redigetatio, sobre el ecumenismo número 1 y también Juan Pablo II, encíclica Ut Unum Sint sobre el empeño ecuménico del 25 de mayo del 95. Es decir, quienes creen en la Santísima Trinidad y en la Encarnación. Derecho canónico 24.1 son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo por esta razón de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo. Como ven, los católicos no tienen ningún problema en admitir las postulaciones del mesianismo. Ahora vamos con el discurso del rabino Jonathan Cahn en el Capitolio en defensa de la vida y el matrimonio entre hombre y mujer. El 29 de abril de 2015. Dice, hace 226 años, un día como hoy, George Washington se preparó para la primera inauguración presidencial que tendría lugar al día siguiente en el día en que América, como la conocemos, comenzó a existir con la mano del presidente posada sobre la palabra de Dios. Ese día concluiría con la primera asamblea del gobierno de Estados Unidos reunida en oración para dedicar el futuro de la nación a Dios. Un siglo y medio antes, otro acontecimiento fundamental tuvo lugar en el mismo día. 29 de abril de 1607, los viajeros del Susan Constant, el Discovery y el Godspeed se reunieron en oración en Cabo Henry para levantar una cruz de madera en la arena de la playa de Virginia y dedicar la nueva civilización a la voluntad y los designios de Dios. El fundamento bíblico de Estados Unidos se afirmó y reafirmó una y otra vez por sus antepasados, desde los peregrinos de Mayflower a los puritanos de la bahía de Massachusetts, a los líderes de las comunidades de las primeras colonias americanas que declararon públicamente y por escrito que la nueva mancomunidad había llegado a existir únicamente para la gloria y los deseos de Dios.
Ningún historiador puede reescribir eso, ningún presidente puede borrar eso. Y si 1000 ángeles juraran sobre 1000 vías que esto no fue así, de ninguna manera alteraría el hecho de que esta civilización americana fue concebida, establecida, dedicada y fundada en una piedra angular bíblica. América fue creada para la voluntad y los designios de Dios. En esta noche, hace más de 200 años, George Washington tenía en su mano el primer discurso presidencial. En este discurso había una advertencia profética. Era esta: no pueden esperarse sonrisas benevolentes del cielo en un país que no tiene en cuenta las reglas eternas del orden y el derecho que el cielo mismo ha ordenado. En otras palabras, si Estados Unidos alguna vez da la espalda a Dios y a sus caminos, si alguna vez llega a ignorar sus reglas eternas de orden y justicia, entonces sus bendiciones, las sonrisas del cielo, se irán de esta tierra. Era una antigua advertencia. Había sido dada en palabras hebreas por los profetas al reino de Israel. Pero Israel se alejó de Dios e ignoró sus reglas eternas de orden y justicia. Sacaron a Israel de su gobierno, de sus plazas públicas, de su cultura de la vida, de sus hijos, y sus hijos adoraron ídolos y sirvieron a otros dioses. Celebraron la inmoralidad y persiguieron a los justos. Ofrecieron sus hijos sobre los altares de dioses extranjeros, y las bendiciones de Dios se retiraron de la tierra y fueron sustituidas por el juicio. 2500 años más tarde, Estados Unidos ha cometido el mismo error. Nosotros también hemos dado la espalda a Dios. Nosotros también le hemos expulsado del gobierno, de nuestra vida pública, de nuestra cultura, de la vida de nuestros hijos. También nosotros hemos profanado lo sagrado y santificado lo profano. Y nosotros también hemos matado a los más inocentes. Más de 55 millones de nuestros niños no nacidos, colectivamente nuestras manos están manchadas de sangre. Aquí habla del aborto. Los que no advirtieron que nunca hiciéramos, ahora lo hemos hecho. Lo que nos advirtieron que nunca hiciéramos, ahora lo hemos hecho. Y ahora nos reunimos en la ciudad que lleva el nombre de aquel que hizo esa advertencia profética. Y ayer, en esta ciudad, en el edificio en que se encuentra al otro lado de la colina, los magistrados de la Corte Suprema tomaron sus lugares para decidir si Estados Unidos debe rechazar la definición bíblica histórica del matrimonio. El mismo hecho de que este evento tenga lugar como tal es un signo en sí mismo de que esta es la América de la advertencia de Washington. Es aquí, y el día que él advirtió es hoy. Nos hemos convertido en una civilización con esquizofrenia espiritual, una nación en guerra contra sus propios fundamentos. El Tribunal Supremo abre sus sesiones con las palabras: Dios salve a los Estados Unidos y a esta honorable corte. Pero entonces, si este honorable tribunal debe invalidar la palabra de Dios y derribar las reglas eternas del orden y derecho que el cielo mismo ha dispuesto, entonces, ¿cómo lo salvará Dios? Jueces del Tribunal Supremo, ¿pueden ustedes juzgar los caminos de Dios? ¿Pueden ustedes con veredictos artificiales anular las leyes eternas de Dios? Hay otro tribunal y hay otro juez, y ante él todos los hombres y todos los jueces rendirán cuentas. Si la Corte Suprema de una nación juzga al Todopoderoso, debe sorprenderles que el Todopoderoso juzgue a ese tribunal y a esa nación. En el libro de Jeremías está escrito: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses alguna vez? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria, por lo que no puede ayudarle. No pretendamos sino lo que ahora estamos haciendo. Estamos haciendo lo que Israel hizo en los altares de Baal. Estamos intercambiando nuestro Dios por los ídolos, nuestra luz por tinieblas y nuestra gloria por lo que no nos puede salvar. Estamos dispuestos a correr el riesgo de lo que viene detrás de este intercambio el día en que las bendiciones del cielo se retiren de esta tierra. Comenzamos con unas palabras del presidente de los inicios de la nación, o del día en que comenzó a ser presidente. Ahora digo una palabra al presidente de los días más recientes de nuestra nación. Cada vez que he hablado aquí he hecho una pregunta, ahora voy a responderla. Señor presidente, con todo respeto que se le debe, ¿qué pasa si uno asume la presidencia colocando su mano izquierda sobre la palabra de Dios y luego con la mano derecha promulga leyes que están en contra de la misma palabra de Dios en la que había sido puesta su otra mano? Tal acto clama justicia del Todopoderoso. Jugar sobre la palabra de Dios en la que está escrito: defiende a los débiles y no matarás, y luego de no defender a los débiles, no proteger a los no nacidos, sino en cambio promover su asesinato, es invocar el juicio del Todopoderoso. Jurar sobre la palabra de Dios en la que está escrito: no hagas tropezar a tu hermano, y luego tratar de obligar a los seguidores de la palabra de Dios a transgredir la palabra de Dios, participando en la matanza de los no nacidos y la celebración del pecado, es invocar el juicio del Todopoderoso. Y jurar sobre la palabra de Dios en la que está escrito: la rectitud engrandece a una nación, pero el pecado es afrenta de las naciones, y luego llevar a cabo una nación fuera de las reglas eternas del orden y el derecho que el cielo mismo ha ordenado, y contra la misma palabra de Dios sobre la que usted puso su mano, es invocar
para el juicio del Todopoderoso. Cuando los líderes del antiguo Israel se apartaron de Dios, cuando abolieron sus preceptos y rompieron su alianza, lo hicieron a la sombra de Moisés, cuya voz les gritó en señal de advertencia: Señor presidente, cuando se dirija a la nación desde esta casa, levante la vista, mire por encima de los senadores y representantes, por encima de los jueces del Tribunal Supremo y por encima de los invitados, y verá una cara, el único rostro completo en esa pared mirando hacia usted es el rostro de Moisés. Y si ese rostro pudiera hablar, diría lo siguiente: ningún hombre puede saltarse las leyes de Dios, ningún orden puede anular el orden de Dios y ningún juicio del hombre puede estar en contra de los juicios de Dios. No invoquen su juicio, elijan la vida, vayan por el camino del arrepentimiento, invoquen la gracia de Dios para que Él tenga misericordia de esta tierra. Hemos llegado al momento más crítico. Como Elías se puso de pie en la cima del monte Carmelo y gritó a Israel en su momento decisivo, en medio de dos altares y dos dioses, su voz ahora clama a Estados Unidos y dice: elige hoy a quién vas a servir. Hace 70 años el capellán del Senado de Estados Unidos lanzó un grito con la misma voz, dijo a esta nación: si el Señor es Dios, entonces síganlo, pero si es Baal, entonces síganlo y váyanse al infierno. Esta noche Estados Unidos está en una encrucijada. Y como Elías llegó a la cumbre del monte Carmelo para hacer una declaración, hemos llegado esta noche a la colina del Capitolio para declarar que nuestro Dios no es Baal, nuestro Dios no es Moloch, nuestro Dios no es el gobierno, nuestro Dios no es el dinero, nuestro Dios no es el poder, no es el placer, nuestro Dios no es la corrección política ni cualquier otra cosa hecha por el hombre. Hemos venido a esta colina para declarar que hay un solo Dios, y Él es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es el Dios de Israel y de todas las naciones. Solo Él es la roca sobre la que esta nación ha llegado a existir, y desde este lugar hacemos esta declaración: no doblaremos nuestras rodillas ante Baal, no vamos a postrarnos ante la corrección política, no vamos a arrodillarnos ante una moral tan cambiante como arena en el viento, no vamos a postrarnos ante las leyes y preceptos de rebelión o ante las vacas sagradas de la apostasía moral, o no vamos a postrarnos ante los ídolos del hombre, no vamos a inclinarnos ante Baal. Doblaremos nuestras rodillas solamente ante el Señor, nuestro Dios, pase lo que pase, y no tendremos otros dioses fuera de Él. Algunos confían en carruajes y otros en príncipes. Algunos confían en los tribunales supremos y otros confían en casas blancas. Algunos confían en los gobiernos, otros confían en Wall Street. Algunos confían en los poderes y otros confían en los ídolos, pero nosotros vamos a confiar en el nombre del Señor nuestro Dios, en el nombre sobre todo nombre, por encima de todos los reyes, por encima de todos los poderes. Vamos a confiar en el único nombre dado por el cual podemos ser salvos. Vamos a confiar en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús, el Mesías, el Rey de todos los reyes, el Señor de todos los señores, el Juez de todos los jueces, la luz del mundo, la gloria de Israel, la piedra fundante sobre la cual esta nación vino a la existencia, y la única respuesta, la única posibilidad y la única esperanza que tiene Estados Unidos de poder brillar una vez más con la luz del fuego de la presencia de la gloria del Dios vivo y no ir al infierno. Ayúdanos, Señor, gracias. Bueno, pues de estas palabras se hicieron eco y tuvieron crédito desde el catolicismo mariano al mesianismo no sionista, pasando por la iglesia protestante, digo no sionista, y con más razón, por supuesto, cayó el sionismo, el mesianismo sionista, pero hasta cedió en la percepción del crédito a este discurso el mesianismo no sionista, pasando por la iglesia protestante. Ahora, el libro y lo que hay detrás de este otro llamado rabino, que tiene seriamente delirios de Elías y de Moisés, pues dice en el libro: los ladrillos se cayeron, pero edificaremos con piedra de cantera, talaron los sicomoros, pero nosotros los repondremos con cedros. Esto es Isaías 9:10. Dice: hace 2500 años. El 14 de junio de 2012, Obama visitó la zona cero y dijo: recordamos, reconstruiremos y regresaremos más fuertes. El mensaje escrito a mano de Barack Obama, garabateado en un sitio nuevo edificio en la zona cero, anoche suena optimista, cuando esto es un escrito posterior a ese acontecimiento del 2012 en el que firmó Barack Obama. Optimista, no controvertido a primera vista, sin embargo el mensaje sigue siendo un patrón de los líderes estadounidenses que cumplen una antigua profecía bíblica y la maldición del juicio de los Estados Unidos. Según el libro más vendido cristiano de 2012 y número 1, la película Fe,
Mientras Obama estaba creando un gran revuelo en Manhattan para recaudar fondos con celebridades llenos de estrellas, él también hizo un viaje lateral que tiene menos publicidad. Su negocio presidencial oficial fue visitar el lugar de World Trade Center, el nuevo edificio donde firmó una viga de acero con un mensaje de interés para los cientos de miles que han leído El Heraldo o visto el documental El Juicio de Isaías 9:10. Estas son publicaciones que se hacen eco de lo que dice en El misterio de la Shemitah Jonathan Cahn. Dice: nosotros recordamos, escribió, reconstruiremos, volvemos más fuertes. El libro y el vídeo han conmocionado a los lectores y espectadores de todo el país y el mundo, amarillista por supuesto, mostrando los paralelismos inquietantes y sorprendentes entre los votos de los líderes del antiguo Israel antes de su juicio y de otoño y de los líderes estadounidenses desde septiembre de 2011, del 11 de 2001. Lo que anuncia el Heraldo en la película de Isaías 9:10, juicio, está siendo cumplida por el presidente de Estados Unidos, dijo Jonathan Cahn. El rabino mesiánico, pastor y autor del libro y la película específicamente conectan las palabras de Obama en su primer Estado de la Unión, en su primer discurso por el Estado de la Unión, mensaje en enero de 2009, con el antiguo voto que llevó a juicio el antiguo Israel. El voto antiguo comienza con estas palabras: los ladrillos han caído, pero vamos a reconstruir con piedra labrada, explicaba Cahn. El voto declara desafío de Israel a Dios con el rostro de un ataque devastador sobre la tierra. La piedra labrada que comienza la reconstrucción simboliza la intención de la nación para volver con más fuerza que antes. El libro revela entonces al paralelo una proclama dada por Obama. Dice: esta noche quiero que cada estadounidense sepa lo siguiente, vamos a reconstruir y los Estados Unidos de América emergerán más fuertes que antes, dijo. Sin embargo, este comentario lo que representa el tema de su primer gran discurso al asumir el cargo, que no estaba dirigiendo el ataque del 9/11, no estaba dirigiéndose al ataque del 9/11, sino que se estaba dirigiendo a la economía y a la situación del país en general. Ayer Khan señala: Obama regresó a la ubicación del ataque, con lo que el círculo del mensaje completo señala como las palabras de Obama, incluso en paralelo un comentario de la Biblia en el versículo de Isaías 9:10, ellos se jactó de que iban a reconstruir un país devastado y hacerlo más fuerte que nunca. En El Heraldo y el juicio de Isaías 9:10, el punto focal de este voto de juicio es la torre que se levanta sobre las ruinas de la zona cero, que comprende el presagio cuarto y sigue siendo el presagio que todavía está en construcción. El 14 de junio, dos de los misterios del Heraldo, anunciada en el libro se hizo realidad, explicó Khan. Obama fue a la zona cero para ver que la torre sigue en aumento. Se le dio un rayo que construirá la haz última y la más alta de la torre. En la viga el presidente escribió 8 palabras que eran en efecto la suma de los votos de la antigua sentencia: nosotros recordamos, reconstruimos, volvemos más fuerte. Khan continuó: así que ahora el momento de la torre será coronado, y terminó con las palabras de Isaías 9:10. En paralelo, el antiguo voto del juicio nacional, la torre se inició con la fijación de una piedra labrada, el mismo objeto mencionado en Isaías 9:10, que comienza la reconstrucción, y ahora las palabras y la torre se han unido a la realidad, y el que lo hizo fue el presidente de los Estados Unidos. Una diferencia sutil en las palabras es que en el voto se habla en el tiempo futuro, pero ahora las palabras escritas en las torres están en el tiempo presente. En otras palabras, no solo hablan de la promesa desafiante, sino de que el hecho de que el voto ese se está cumpliendo. Esto dice este rabino Jonathan Cahn, que constituye otro signo de mal agüero. La última vez que la torre de la zona cero se convirtió en el foco de atención en los medios fue el 30 de abril de 2012, el día que se convirtió en el edificio más alto de Nueva York. En el capítulo titulado El misterio de la Tierra, El Heraldo proporciona al lector una fecha que es clave para el misterio detrás de la zona cero, el mismo día 30 de abril. En enero, el Heraldo de Khan, un rabino mesiánico de Nueva Jersey, irrumpió en el panorama editorial. Inmediatamente se convirtió en una sorpresa de bestsellers del New York Times. No por casualidad. Varios años atrás, cuando yo estaba de pie en el borde de la zona cero de Nueva York, me encontré con la primera pieza del rompecabezas de un antiguo misterio bíblico y un mensaje profético conocido como el Heraldo, que se refiere al futuro de América, explica Khan, quien ayudó a escribir el documental de 2 horas, la Isaías 9:10, sentencia o juicio. Khan decir que desde entonces se encontró 9 heraldos que vinculan los problemas de Estados Unidos que ha experimentado a partir del 11 de septiembre de 2001 con paralelos que llevaron la destrucción del antiguo Israel antes
de que Dios juzga a una nación, Él envía advertencia, explica Jonathan Cahn. Él envió aviso al antiguo Israel. Incluso se permitió a sus enemigos a la violación de sus fronteras en un ataque devastador que traumatizaría a la nación. Fue una llamada de atención, la llamada a volver a Dios, pero la nación respondió con desafío. Entonces Dios dio 9 heraldos de juicio, 9 signos proféticos, alarmas y prefigura lo que estaba por venir. Ahora Estados Unidos es la nación de la salida rápida de la voluntad de Dios, y Dios también permitió que un enemigo a la violación de sus fronteras en un ataque devastador. Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 fue asimismo una llamada de atención, pero Estados Unidos como Israel no ha respondido con arrepentimiento, sino con el desafío, y ahora los 9 heraldos del juicio han reaparecido y lo han hecho en suelo estadounidense. Ni siquiera, ya decimos nosotros, ni siquiera la literatura antisistema se apercibe de que aquí este pseudo profeta Jonathan Cahn no tiene en ningún momento, no dice que el 11S fue un autoatentado. Porque si reconoce lo que todos sabemos, que el 11S fue un autoatentado, no puede articular todo el merchandising del autocumplimiento y de autocumplimientos posteriores. ¿Qué árboles de plátanos y el cedro tienen que ver con la profecía bíblica, los trágicos acontecimientos del 9S, del 11S y el futuro inmediato de los Estados Unidos? Todo, de acuerdo con un nuevo libro que dice un texto oscuro de Isaías, aquí se hacen eco, también vuelven a hablar de lo mismo. Dice, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería, los sicomoros se cortan, pero vamos a cambiarlos en cedros. Y plantaron este árbol que ven ustedes en la imagen, que son las raíces de una higuera en la zona cero. La higuera está relacionada con esa Israel y esa maldición a Israel, ellos lo saben. Entonces, las raíces de una higuera en la zona cero, derribado el 11 de septiembre de 2001, se han preservado como un monumento a los eventos en Nueva York. Un rabino mesiánico local cree que es una realización visible de una profecía del Antiguo Testamento sobre el juicio actual de Dios en América. Y aquí sigue hablando de Harbinger, que se llama la película. Han hecho películas, han hecho un montón de cosas alrededor de este autocumplimiento de Isaías 9. Más datos por aquí. El árbol de sicómoro, arrancado de la zona cero, fue reemplazado por el árbol de la esperanza, un árbol de conífera o una higuera, ya no se sabe muy bien, que el rabino Jonathan Cahn dice que cumple la profecía de Isaías 9:10. Y ese árbol arrancado de la zona cero sobrevivió al 11S, fíjense, según ellos. Las vigas de acero fueron derretidas, pero el pasaporte de los terroristas y el sicómoro o higuera o conífera o lo que sea, resistieron a la detonación. Dice en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Y engañarles, señoras y señores, estimados amigos y amigas, engañarles aún con nombres de canes, de perros, en sus nombres, como este Jonathan Cahn, y como el descendiente de Gengis Khan que vamos a tratar ahora. El caso de José Luis Cordero. Es una estrella mediática instaurada por Google. Descendiente de Gengis Khan. Dice que es otro anticristo desubicado. José Luis Cordero tiene una agenda de estrella internacional. El lunes pasado estaba en Lima, Perú, participando de la conferencia anual de ejecutivos. 3 días antes estaba en Viena, Austria, en un evento junto a Jimmy Wales, fundador de la Wikipedia. Esa misma semana había participado en un evento en La Coruña, España, invitado por la Fundación Barrié, una institución que suele tratar componentes de prestigio. A todos esos lugares llega con un discurso repleto de afirmaciones extraordinarias. Dice, por ejemplo, no me pienso morir, y no solo eso, sino que en 30 años seré aún más joven. Dice, la muerte se va a convertir en opcional en 2 o 3 décadas, o vamos a crear una civilización posthumana que va a ser casi igual a Dios. Ahí es nada. Es nuevo discurso, vieja serpiente.
Este hombre, José Luis Cordero, no vale ni para anticristo. Este Cordero, que seguro que soñó, este Cordero con ser el Cordero del Apocalipsis. Pero le falta hombría. El anticristo es porque el lugar del anticristo ya está pillado, ya está cogido, porque el anticristo es un viejecito que dice que ya no juzga a nadie y que es el líder de la mayor red de pederastia en el mundo. El sueño dorado de todos estos energúmenos psicópatas que defienden y van tras el transhumanismo, pues sería el silencio, porque el silencio quedaría justificado en el momento de que en el conocimiento humano todo fueran réplicas y contrarréplicas, y esto Google en teoría sería capaz de hacerlo con estas estrellas mediáticas y con todo lo que ha almacenado de conocimiento humano. Entonces el silencio sería un paso lógico, porque tras de réplicas y contrarréplicas, tras ese y tú más que nos están dando en la política infantiloide, pues hay un mundo infinito, réplicas, contrarréplicas y tú más, y la izquierda y la derecha y alternancia de lo mismo siempre. Entonces las contradicciones serían infinitas siempre. Es el sueño dorado, como digo, este silencio atroz y sepulcral, el sueño dorado de los psicópatas, un lenguaje inútil y una palabra estéril, vamos, su sueño dorado. Ponemos como por ejemplo el ejemplo de si Yahshua es Elohim. Si Yahshua es Elohim. Si no se atiende a los profetas, en este caso nosotros, pues vamos a continuar siempre con réplicas contra réplicas, se seguirían ahí en dimes y diretes, réplicas contra réplicas, al final el silencio. A eso es lo que llevarían. Cuando hay ya videos y explicaciones que toman, por supuesto, de las escrituras Kadosh apartadas, como en el Shema explicado que tenemos en este terrado, y el misterio de Elohim, donde se explica Yahshua y Elohim, qué es Yahshua y qué es Elohim, y ahí está ya bien explicado y bien articulado, algo que de no hacerle caso, pues seguiría con réplicas y contrarréplicas infinitamente, porque eso no tiene solución de continuidad, como no sea entendiendo lo que nosotros hemos explicado. Dice un poema que tenemos nosotros, se llama el poema La boca, una historia distópica, y dice así, respecto a la lengua. Dice, así transcurrió el estrago en la lengua que quieren matar con el silencio, quieren sustituirla por el silencio, a base de réplicas y contrarréplicas y un mundo atrozmente ruidoso. Así transcurrió el estrago, dice, así transcurrió el estrago hasta que nuestro gran líder hizo posible lo imposible, mover la lengua más rápido que una polea durante uno de los diarios carnavales. Desde ahí ni una palabra más emitida porque se demostró innecesaria. La lengua había cumplido con su destino y misión. Esto en el mundo imaginario, por ejemplo, de ese cordero versión imbécil. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que el hombre tiene dominio sobre las bestias, pero hay que ser hombre. Y las bestias sabemos que son Estados Unidos, Roma papal y la del Pozo del Abismo, que es la Francia ilustrada o la masonería. Y estos textos sobre el dominio del hombre, que es hombre, sobre las bestias están en Bereshit, Génesis 1, 24-26. Dijo Elohim, produzca la tierra seres vivientes según su género, ganado, reptiles y bestias de la tierra según su género. Y fue así. E hizo Elohim las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Elohim que era bueno. Y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y sobre, también, aparte de sobre las bestias, sobre los reptiles vigilantes, ángeles caídos, supuestamente dioses, y sus obras, que son estas, el transhumanismo, el que la humanidad no sea ya tenida por nada,
la contradicción perpetua y todo esto, buscando el silencio sepulcral, el abismo. Dice, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y estos reptiles que se arrastran sobre la tierra han enseñado una cierta tecnología, ya digo, que no tiene capacidad de crear, porque esto es dado al hombre, que tiene la semejanza con Elohim. Bueno, pues tomamos el ejemplo del Deep Blue. El Deep Blue fue una máquina, un supraordenador que se enfrentó a Karpov en una partida de ajedrez, o en varias partidas de ajedrez, y si ustedes preguntan al día de hoy quién ganó, le dirán todos, porque Satanás vive del merchandising, del marketing, de la propaganda, pues le dirán que ganó la máquina, que ganó este Deep Blue. Pero es que solo tienen propaganda. La primera partida se jugó en el 96, la primera partida del match del 96 se convirtió en la primera en la que una computadora ganaba al campeón del mundo en condiciones normales de torneo, con un tiempo de control igual que las competiciones oficiales de ajedrez. Se jugó el 10 de febrero del 96. En el 96, segunda partida, Kasparov contra Deep Blue. La segunda partida comenzó con la apertura catalana. La partida duró 73 movimientos hasta que los programadores de Deep Blue acordaron rendirse debido a la inferioridad de material en la que se encontraba Deep Blue. La partida se jugó el 11 de febrero del 96. 96, tercera partida. En la tercera partida se jugó la defensa siciliana. La partida terminó en empate a los 39 movimientos. Se jugó el 13 de febrero del 96. Yo sé muy poco de ajedrez, pero aquí está. En 1996, cuarta partida, se jugó la defensa semislava terminando en empate. La partida se jugó el 14 de febrero del 96. 96, quinta partida. La quinta partida fue el punto de inflexión del match. Kasparov, jugando con negras, escogió jugar la apertura de los 4 caballos en lugar de la defensa siciliana que había jugado en las partidas 1 y 3. Fue particularmente embarazoso para el equipo de Deep Blue la derrota por haber rechazado la propuesta de tablas ofrecida por Kasparov en la jugada 23. Fue la única partida del match ganada por las negras. La partida se jugó el 16 de febrero del 96. 96, sexta partida. La última partida del match fue ganada por Kasparov, a quien le valía el empate para ganar. El match, al tener un punto de ventaja, Deep Blue se rindió tras la jugada 43 de Kasparov, al haber llegado a la posición insostenible en la que, tras el cambio de damas, iba a perder una torre sin compensación de ningún tipo. Ya en el 97 se jugó el match del 97, primera partida. El match del 97 comenzó con el ataque indio del rey, una apertura muy sólida, aunque algo pasiva, con la que Kasparov consiguió la victoria en 45 movimientos. La partida se jugó el 3 de mayo del 97. Segunda partida del 97. En esta partida Kasparov acusó a IBM de hacer trampas. Kasparov se rindió, aunque análisis posteriores indicaron que podía haber logrado el empate. La partida se jugó el 4 de mayo del 97. Tercera partida del 97. La tercera partida fue interesante porque Kasparov escogió una apertura irregular, la apertura Mieses, con el fin de sacar a Deep Blue de la teoría e impedir que pudiera utilizar su amplia base de datos de aperturas. A pesar de esta táctica anticomputadora, la partida terminó en empate. La partida se jugó el 6 de mayo del 97. Cuarta partida del 97. En esta partida se jugó la defensa Caro-Kann. La partida se jugó el 7 de mayo del 97. Quinta partida del 97. Kasparov Deep Blue. Al igual que la primera partida, se jugó el ataque indio del rey. Deep Blue jugó un brillante final de partida que le aseguró el empate al no encontrar Kasparov la continuación ganadora. La partida se jugó el 10 de mayo del 97. Sexta partida del 97. Antes de la sexta y última partida, el marcador estaba 2,5 contra 2,5, como en la cuarta partida se jugó la defensa Caro-Kann. Kasparov abandonó en el movimiento 19. La partida se jugó el 11 de mayo del 97. Así que, a pesar de que Kasparov ganó cómodamente en el 96 y en la del 97 empataron a victorias y se quejó Kasparov de irregularidades por parte de IBM, pero le dirán a ustedes que ganó la máquina. ¿Por qué? Porque Lucifer está muerto, o el diablo está muerto, Satanás está muerto. El marketing lo mantiene a respiración asistida. La verdad, señoras y señores, la verdad es el medio. La no adaptación al medio o surrealismo es contrainteligencia. El ser humano lleva la iniciativa. La máquina o productos se perfeccionan con el error.
desaparecido el error, es cuando la actualización del ADN se lleva a cabo. El por qué la Torá es el verdadero y único amplificador mental, porque se ha enseñado la Torá y desvelado la Torá desde lo que ha vencido este espacio-tiempo limitado al dolor, la enfermedad y la muerte. Se ha enseñado en Elohim. La serpiente necesita fe. No queremos ser iguales o casi iguales a Dios, como decía ese Cordero, José Luis Cordero, versión estúpida, porque eso sería ser sustitutos y no hemos tenido otra cosa que eso, que papas, que sustitutos, papados, jerarquías, sustitutos patéticos y enfermos. Lo que queremos llegar es a ser Elohim, no iguales o casi iguales, sino llegar a ser Elohim, copartícipes de la naturaleza divina. El texto está en 2 de Pedro 1:4 que dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Quién? Yahshua HaMashiach. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, señoras y señores, nuestra fe es mayor, nuestra aspiración suprema. Lucimos más y apuntamos más alto que Satanás y los suyos, hasta que Lucifer salga en vuestros corazones. El texto está en 2 de Pedro 1:19. Y así tenemos la palabra más profética. La palabra profética más segura, dice el texto de 2 de Pedro 1:19, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Por lo tanto, hoy, Shavuot 2018, el día ha despuntado, ha esclarecido, nuestro lucero ha salido en nuestros levot, en nuestros corazones, y ahora que se vuelvan locos.